Gente, estamos en vivo. De Puerto Rico para el mundo. Óigame. Quiero que entienda esto. Todos nosotros tenemos un don. ¿Qué es un don? Un regalo. Y ese regalo nos lo dio el Señor. Pero que a veces no lo sabemos. El ser humano se desprecia, se autodevalúa, se denigra de muchas maneras. Mediante los cantazos y los atropellos que le vienen a la vida, pues el ser humano pues se oprime. Y a veces no se dan cuenta del valor valioso que tenemos nosotros como seres humanos o como personas interior, y que no la manifiestan por temor al que dirán o yo no sé qué. Pero en las escrituras Pablo habla claramente, le dice a Timoteo, escucha, dice, segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6, por lo cual te aconsejo que avive el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso fue lo que le dijo Pablo a Timoteo. Que avivar el don que hay en ti. Más abajo dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué le estoy hablando esto? Amor y dominio propio. Pero antes de eso nos dice, avive el don que hay en ti, que es un don de Dios, un regalo. O sea, todos nosotros que somos seres vivientes, se nos ha dado un regalo de Dios. La vida. ¿Qué pasa? Me tomo yo el día de ayer, el domingo, perdón, en una playa, un joven de 30 años, ¿saben qué? Dice, gracias a Dios que ustedes llegaron, porque estaba maquinando desde las 5 de la mañana que se quería quitar la vida. Y por la gracia de Dios, pues Dios permitió que nosotros le habláramos, yo y mi esposa, a ese joven de 30 años, aquí en las playas de Puerto Rico, un domingo donde está todo el mundo chinchorreando, vacilando, pasándola bien. Pero las circunstancias de la vida, Dios nos pone a este joven en nuestras manos. ¿Qué pasa? Cuando yo analizo hoy acá las escrituras, gracias a Dios que Dios hizo misericordia y le pudimos dar palabra de aliento y fortaleza. Un joven psicólogo. Con estos problemas nos encontramos y él se nos abrió y nos habló todas las cosas que le estaban pasando, unas cosas que usted no tiene ni idea, pero Dios hizo su gran amor y misericordia, lo cubrió. Porque pues nosotros comiendo unas alcapurrias, dándonos 2 cervezas, ocurrió esto. ¿Qué pasa? Cuando tú analizas las escrituras, Timoteo es mejor que ese joven. No. Usted y yo somos mejor que ese joven. No. Ante los ojos de Dios dice que el sol sale para justos y ¿qué? Y pecadores. Pero que Dios está buscando que verdaderos adoradores. ¿Qué pasa? Pero Dios mandó a Pablo a una misión. Una vez viendo la trayectoria de Pablo, pues Timoteo sentía cierta admiración por Pablo al ver quién era Pablo y en qué se convirtió Pablo. Pero Pablo, siendo perseguidor del camino de Jesús, en un momento perseguía a los del camino, a la iglesia del Cordero. Pero que Pablo choca con el Señor y se convierte en ¿qué? En un hombre admirable. ¿Por qué? Porque pronunció las buenas noticias de salvación. Pues entonces, Pablo, pues ante la imposición de sus manos, en un momento dado, le oró a Timoteo y le despertó esa curiosidad de que del conocer las buenas noticias y hacer lo mismo que hacía Pablo. ¿Pero qué hacía Pablo? Pronunciaba las buenas noticias de salvación. Verso más abajo dice, pero por tanto, no te avergüences de dar que testimonio de nuestro Señor Jesús. Yo lo único que hice hablarle a ese joven que se quería quitar la vida es lo que Dios me ha permitido conocer y saber sobre qué, la salvación. Y sabemos que una persona que quiera atentar contra su vida, dice las escrituras, que es hijo de perdición.
Cuando tú te dispones a ser en medio de las tinieblas luz en este tiempo, no te puedes avergonzar de hablarle donde quiera que sea las buenas noticias de salvación, porque se te van a dar o te van a llegar personas pasando todas estas situaciones y tú o yo o el que sea le va a tocar. No lo desprecies o no lo rechaces. Mientras yo crecía cuando niño, ¿sabe qué me ocurrió? Esta situación. ¿Sabe qué? El joven que se voló la cabeza, siendo yo niño, lo escuchamos, pero lo tuvimos en poco, bajo ignorancia. ¿Qué le dijimos nosotros al corillo que estaba ese día con él? Te enterramos. Y el joven se quitó la vida cuando yo crecía. Yo tenía como 7, 8 años. Nos ocurrió esta situación. Y yo al ver, no sé si es que la vida me ha puesto después muchas personas que estén pasando esta situación, porque yo no lo conocía, ese joven. Yo estaba un domingo jangueando como todo el mundo. Pero ¿qué pasa? En las escrituras nos ha modelado muchas cosas y nos dan enseñanza. Pues esta es una de ellas. Por lo cual te aconsejo que avive que el don cae en ti. ¿Y cuál es ese don? ¿Cuál es ese don? Número 1, la vida. Que no podemos despreciar la vida. ¿Qué pasa? Cuando tú hallas la perfecta sincronización con el Señor, no religiosidad, pues hay algo que se despierta. Ese subconsciente que tenemos en nosotros, que pensamos, que maquinamos, y a veces nos da una respuesta y dice, wow, esto no proviene de mí. Ese es el don que hay en ti. La misma existencia de Dios que está en nosotros, en nuestro interior. Por eso dice, no contristáis que este cuerpo, por el cual que es el Espíritu de Dios, el cual mora en nosotros y nos añora celosamente. O sea, cuando muchos dicen, no dejado de congregarnos como muchos tienen por costumbre, se habla de la relación que usted tiene con el Señor mentalmente. Hay gente que se olvidan de Dios y llegan a ¿qué? A circunstancias de que se quieren quitar la vida. Unos le llaman depresión, yo le llamo ataques de Satanás, demonios principados que se levantan contra la raza humana. ¿Qué pasa? Algunos por ciertos mecanismos de la vida, de defensas de Satanás, los atropelló o que fue violado, maltratado, herido, muchas cosas que le pueden pasar a ciertas personas que los lleva a tomar que estas decisiones negativas, que se desprecian por lo que pasó, lo ignoraron, los negaron, muchas cosas. Pero ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Avive el don que hay en ti. Timoteo no estaba pasando esta situación de quererse quitar la vida, sino el joven de que se me dio en estos días. Pero que nosotros somos importantes. Y un muchacho de 30 años, yo lo analizo como en la manera metafórica con Timoteo, que es un joven. Este joven, al ser imagen y semejanza de Dios, hay un don que está en él. Pero ¿qué? Las acechanzas que el diablo, las tinieblas, en el transcurso de la vida lo ha acechado, no le hace ver la gracia y el don que está en ellos. Y cuando ven lo que él estaba pasando, al salir de eso, un momento dado, ese joven va a ayudar a otro. Porque sabe palpar, manejar la situación que es atentar contra tu propia vida, en el sentido de esas voces extrañas que le vienen a la mente. Y puede decir, mira, cuando te pase esto, ese es el mal o la mente, lo que te pasó, que te bloquea, dardos del maligno. Que dice, vestido de que el escudo de la fe. ¿Y que es la fe? Creer. O sea, pues Pablo creyó en el Señor, que en un momento dado perseguía a la iglesia, pero vemos un Timoteo que admiraba a Pablo y lo escuchaba y lo seguía porque era discípulo de Pablo. ¿Y qué mandó el Señor en este tiempo? A ser discípulo. ¿Por qué? Para pronunciar ¿qué? Las buenas noticias. Por eso le dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Pluralmente hablando de ¿qué? Del Cordero de Dios, el que murió. O sea, y en estos últimos tiempos hay que avivar el don que hay en ¿quién? En todos nuestros seres queridos, amistades que nos rodean, personas que nos llegan, mediante que la imposición de manos. ¿Qué se refiere a eso? Pudo haber sido que oró, pero por la palabra que tú le hablas, si tú practicas la verdad, una palabra, una persona que esté atravesando cualquier situación amarga, cualquier circunstancia caótica, porque el mundo está mediante un caos que no se sabe ni cómo describir lo que estamos viviendo. El mundo está atravesando muchas cosas. Y por eso es que tú estás viendo la televisión, las estadísticas, gente entrándose en el suicidio, violencia, muchas cosas que dice, y habrá guerra y rumores de guerra.
todo lo apocalíptico se está viendo a nivel internacional ante el ojo público, ante las noticias, y vemos cómo muchas mentes, muchas conciencias están ¿qué? Cauterizadas y esclavizadas. ¿Por qué? Por el príncipe de las tinieblas. Entonces, ¿cómo usted la vive el don a esa persona? Diciéndole la verdad. ¿Por qué? Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Y por qué usted libre? Por causa de la palabra. ¿Y qué es la palabra? Las buenas noticias. Hay uno que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién? El Cordero de Dios. ¿Y qué tú haces? Lo incitas a que conozca con Dios. Que pues entonces cuéntale tu problema a Dios. En el silbido apacible, Dios mío, Padre nuestro. Empieza a recitarle, Dios mío, tú que hiciste los cielos y la tierra, que sabes lo que va a pasar hoy, mañana, pasado, presente y futuro. Dios mío, muéstrame el camino, lámparas a mis pies, tu palabra alumbra mi camino. Y Dios que dice que en los últimos días, derramará de su espíritu, ya lo tenemos, el aliento de vida. Pero ¿qué es lo que le hace falta al hombre tener? Conciencia y sabiduría. Dominio propio, que lo dice Pablo aquí, por eso dice, por cuanto te aconsejo que avive el don que está en ti, por la imposición de las manos de Pablo. Porque Dios no te ha dado a ti un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, que tú puedas saber lo que estás haciendo. Que tu mente esté clara. Que tú sepas para dónde es tu norte, tu sur. Y que tú sepas cuál es tu verdadera convicción. O sea, la fe que practicamos. Lo que creo, lo practico. Y que dice, al que en él cree, su palabra guarda. O sea, pues Dios, al tú practicar todas estas cosas, te hace ver el don. Y cuando el don se manifiesta a tu vida, que es la capacidad y el conocimiento de tu relación con Dios, Dios te da sabiduría. Dios te muestra lo que está oculto, lo que te perturba, lo que perturba a otras personas, porque tú cuando ya tú conoces, dominas estas cosas, vas a fortalecer a otro. Por lo tanto, Pablo avivó el don ¿de quién? De Timoteo. ¿Y cómo fue el de Pablo? Pablo chocó con el camino del Señor. Y de una manera u otra, se me acerca esta persona ¿en qué? Depresiva, a punto de quitarse la vida, porque esta joven tenía alma. Y estamos viendo cómo aquí en Puerto Rico, todos estos días para atrás aquí, muchos jóvenes han entrado en esta magnitud de tomar su alma y quitarse la vida. ¿Por qué? Por problemas que están pasando y no lo saben manejar. ¿Por qué? Porque están escuchando voces ¿cuáles? Del maligno. Su mente se cauterizan, por lo cuanto no conocen las escrituras en el término que vestido de la armadura de Dios, el escudo de la fe, la espada que es la palabra de Dios. O sea, hay unas herramientas, son espirituales, pero es que tienen que conocer el camino de la verdad. Mi yugo es fácil y ligera es su carga. Ese es el camino del Señor. ¿Qué pasa? Cuesta trabajo, ¿por qué? ¿A quién no le gusta que le digan la verdad? Decirle a una persona adúltero, wow, eso es un problema. Por eso encarcelaron a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista avivó el don. Juan el Bautista fue valiente, no tuvo temor. Y Pablo incita a Timoteo a que avive el don. O sea, van a venir temores, muchas persecuciones por el ser humano, por no tener conocimiento, a veces engañado. Y es como oveja en medio del matadero. Pero el Señor dice, clama a mí que yo te responderé. Y te mostraré cosas y dificultades que no conocemos. Pero ¿cómo provocamos eso? Por la oración. Por la cercanía a Dios en tu mente, el subconsciente, esa mente que te incita a ti. Dios siempre te va a incitar a las buenas obras, a los buenos caminos. Dios no te va a hacer a ti que tú adulteres, que forniques, que robes, que mates. No, Dios no incita a eso. Y la conciencia te hace ver a ti mismo que está bien y que está mal. Eso es la administración de Dios en tu vida, ese es el don. Pero hay quienes les preocupan ser malvados y malignos. Dice que pues, por vuestras obras seremos juzgados en esta tierra. O sea, que si tú pudiendo hacer el bien no lo haces, lo bueno es pecado. Y cuando la persona acude al pecado, hay una puerta abierta ¿a quién? Al príncipe de las tinieblas. Y aquí es que entra ¿qué? ¿Qué es lo que entra aquí? El príncipe de las tinieblas. ¿Y qué hace? Te acecha la conciencia, te tira dardos del maligno, te perturba. ¿Por qué?
por las heridas del pasado, lo que han ocurrido en el camino, por todos los atropellos que usan en tu contra. ¿Para qué? Atacarte, ¿qué? La mente. Y muchos menguarán de la fe, y que es lo que creen las convicciones. Y todos nosotros, de una manera u otra, nos fortalecemos en nuestra fe, en lo que creemos. Pero Dios no desprecia corazones contritos. Dios recibe un corazón contrito y humano, el cual Él no va a despreciar. Por lo tanto, es necesario que avive el don que hay en ti, porque todos tenemos un don de Dios. Y el don de Dios se aviva mediante ¿qué? La conexión con el Señor. Usted en su mente, en su conciencia: Señor, yo te necesito. Yo te reconozco que tú eres mi único, exclusivo Salvador. Guía mis pasos, tú eres mi Señor. Dame fuerza, dame el entendimiento mediante sueño, visión, como sea, porque Dios se mueve de muchas maneras. Y yo sé que muchos de ustedes, de una manera u otra, lo han experimentado. Pero llega el momento donde dice: orad sin cesar este tiempo que estamos viviendo. ¿Que qué? Porque habrán señales en muchos lugares, guerra en muchos lugares. Pero mirad que no os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, para uno es el fin. Pero en el transcurso de que esto va apretando, mucha gente no van a aguantar la presión, porque no están cimentados en la fe, no están consagrados ¿con quién? Con el Cordero de Dios. Por lo tanto, hay quienes se avergüenzan de qué. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hay quienes se avergüenzan de hablar de estas cosas. Y una de las cosas que manda los mandamientos: amar a Dios con toda tu mente y con toda tu fuerza, con todo el alma. Porque desde que tú te levantas y respiras, la gracia de Dios está sobre ti, porque te está regalando otro día de vida. Así sea bajo encarcelado, en libertad, en prosperidad, en pobreza, en gozo, en angustia, en enfermedad, te está dando la vida. Y eso se llama el Creador. Y eso es el Espíritu de Dios en todos nosotros que estamos sobre la faz de la tierra. Todo lo que está debajo del sol, que tiene el aliento de vida, es el Espíritu de Dios sobre nosotros. Pero nosotros, los seres humanos, somos conscientes, por eso somos almas. Y dice que el alma que pecare, esa morirá. Pero hay un don en nosotros que Dios nos ha regalado, que tenemos que descubrirlo. ¿Y cómo lo descubrimos? Por la relación, por la intimidad, la conexión con Dios. Y yo viendo todas estas cosas que me están pasando todos los días, cómo está la juventud, cómo están estos jóvenes que tienen vida, tienen espíritu, valentía, tienen la fuerza, pero sus mentes están cautivadas por el maligno. Y ellos, teniendo dones de Dios, porque son brillantes, son inteligentes, en momentos de esta ataque de las tinieblas, su mente se cautiva. Por lo tanto, se lo recito: ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Pablo a Timoteo: por cuál te aconsejo que avive el don de Dios que está en ti, por imposición de mi mano, sino que Dios nos ha dado poder de cobardía, sino de poder de amor y dominio propio. Y eso usted lo va a ejercer cuando empieza a conocer estas cosas y empieza a tener las experiencias ¿con quién? Con el Señor, mediante su relación. Y cuando conoce la palabra, si usted adquiere el don de palabra, y usted, a cualquier persona que se le aparezca en su vida, usted aviva el don y da las buenas noticias de salvación, hablar las cosas buenas. El problema que tú tienes, ponle las manos del Señor, pero haz la obra, muévete, porque tampoco todo te va a llegar a la mano fácil. Y sabiendo que estamos en estos últimos días, el que lo quiera creer bien, el que no, tiene un problema. Las señales ya están bien claras y precisas, como los días de Sodoma, como los días de Sodoma y Gomorra. Todas estas manifestaciones, como los días de Noé, que Noé pronunciaba que surgirá un diluvio, no creyeron. Surgirá un nuevo orden mundial, como dice las Escrituras, Daniel 9:27, 3 años y medio, todo eso tiene que surgir. 10 naciones se van a levantar contra el reino de Israel a tratar de hacer los cantos. Eso es la profecía. Y Dios intervendrá en su momento, cuando al final de esos últimos días, dice las Escrituras, que los cielos se abrirán. Por lo tanto, hay que avivar el don en mucha gente. Por decir así, hay que predicarle a un pueblo que dice ser cristiano, que adora a Dios, que su mente está también cautiva en pensamientos, en creencias, y deben estar claros y conscientes de qué es la salvación y cómo usted retiene la salvación. ¿Y cómo es eso? Avivando el don, el conocimiento. Y eso se adquiere mediante ¿qué? La práctica,
usted en relación con el Señor. Y Dios se manifestará en su momento dado a su vida, que le va a hacer entender que fue Dios. Así Dios te envía un mensajero o un sueño, porque surge, eso surge. Te aparece una persona de la nada y dice, rayo, ¿quién es este? Y tú dices, wow, verdaderamente. Y tampoco esa persona que te vino a hablar todas esas cosas te mencionó hasta el sueño que usted tuvo. Y tú dices, wow, ¿cómo? Y tú dices, pues Dios se manifiesta. ¿Y cómo pasa eso? Porque usted en medio del secreto le habla el Señor, y Dios a veces te lo hace sentir y tú no lo entiendes. Pues usa sus instrumentos. A veces tiene que usar una mula, como en el caso de aquel profeta que quería maldecir al pueblo, y Dios se le tuvo que manifestarse hablándole por la mula para que entendiera. Y en este tiempo dice, hay que forzarlos a entrar ¿a qué? A conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? Cómo ser salvo. ¿En medio de qué? De estas circunstancias. No es mediante una práctica religiosa, no es mediante lo que dice, no. Es usted cómo se va a relacionar con Dios. Porque así es como único usted puede ser salvo. Usted se busca un problema, ¿cómo usted responde al problema? Usted mismo. No es ni mami, ni papi. Todo esto es así. Y todos nosotros tenemos un don de Dios. Tenemos una virtud que podemos dar a otro, ayudar a otro, fortalecer a otro de muchas maneras, que a entender las buenas noticias de la salvación. Así que mi gente, yo los dejo. Esto se queda grabado, gracias a Dios. Les exhorto, como dice Pablo a Timoteo, por cual te aconsejo que avive el don de Dios que está aquí en ti, por imposición de sus manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, usted tiene don, tiene poder, tiene dominio propio. Búsquelo en su interior, en su relación con Dios. Es tiempo de acercarse, porque no hay forma, no hay cómo librarse de esto. El que le mete mano al príncipe de las tinieblas es él. ¿Mediante qué? Nuestra fe. Y dice que a los que creen en su nombre le dio potestad de ser que hecho que hijos de Dios. En su nombre poner las manos, sanar enfermos, hacer tantas cosas. Pero esto se adquiere mediante qué? Relación con Dios. No religiosidad, no por obra para que nadie se gloríe, sino de qué? Pronunciar las buenas noticias y hacer discípulos, porque si no, que fue una gran comisión que nos fue dada. Así que no te avergüences de pronunciar las buenas noticias del Señor. Así que de Puerto Rico para el mundo, esto se queda grabado, lo subo a YouTube. Y de aquí para el cielo, no se dejen engañar, estamos en los últimos tiempos. De Puerto Rico para el mundo, aviva el don que hay en ti. Cántale, Coqui. Mira, no se quiere apagar. Ahí está. Ahora sí.